Buenas tardes, Miguel. Yo tengo una pregunta. Sí. Era con respecto a la anterior clase. Sí. Yo tenía que asistir a la entrega de notas de una materia de mi otra carrera, entonces no pude estar y le pregunté sobre si es que podía seguirme un grupo para trabajar. ¿No tiene grupo? No. Es todo un problema, caballero. ¿Alguien más que no tenga grupo? Lo que pasa es que se supone que todos... Yo no tengo un grupo tampoco. Tengo 2 salas llenas. ¿Quién más no tiene grupo? Solo los 2. Vamos a agregar una nueva sala. La sala 13. A ver. Díganme los 2 que están sin grupo. Jaramillo. Cedeño. Empiecen por su primer nombre, por favor. Jordan. Steven Jaramillo. Jordan, con J. Sí, con J. Jordan Cedeño. Sí. Y Steven Jaramillo Inge. Ya, espérame un ratito. Le voy a asignar a la nuevo grupo. ¿Y su nombre, señor Jaramillo? Steven Jaramillo Inge. ¿Steven con E o con S? Steven. Ya. Steven Jaramillo. Le asigno al grupo 13. Ya. ¿Alguien más que no se haya asignado? Ya, les he abierto a ustedes la sala porque el resto ya tenían sala. Por favor, hagan grupo ustedes 2. Pueden decirles a ese par que regresen, porque se fueron. Espérenme un ratito, ya hablo con ellos. ¿Aló? Muy buenas, ¿me escuchan?
Sí, bueno, profe. Claro. ¿Alguien más en problemas? ¿Algún otro problema que tengan? Bueno, entonces, empecemos. ¿De acuerdo? Señor Cedeño y señor Jaramillo, ¿ya regresaron o no? Sí, Inge, ya estamos aquí. Entonces, empecemos. A ver. Como nosotros vimos, existen básicamente dos sistemas de medida. El que casi todo el mundo trabaja, que es el sistema internacional, incluido el Ecuador, y el sistema americano, también llamado inglés. ¿De acuerdo? Veamos un ejemplo de esto. Teníamos que en el sistema internacional la longitud se mide en metros, este se mide en pies. Déjenme arreglar esto que está feísimo. La masa se mide en kilogramos y aquí se mide en libras. Y el tiempo, en todos los casos, se mide como segundo. ¿De acuerdo? Entonces, estos son los dos grandes sistemas de unidades que existen. ¿De acuerdo? Casi todo el mundo trabaja en sistema internacional, salvo los gringos que trabajan en sistema americano, que es una copia del sistema imperial que existía en Inglaterra en los años, ¿cuántos? En los 80 se cambiaron ellos. Ahora bien, por desgracia para nosotros, como los gringos son los matones más grandes del barrio, tenemos el problema de que siempre los datos que nos vienen de allá nos vienen en pies, libras y segundos. Por ejemplo, digamos que queremos hacer procesamiento de imágenes, ¿sí? Y las imágenes vienen con una magnitud, los puntos por pulgada cuadrada, ¿sí? No, píxeles por pulgada. Entonces ya de plano ya me está metiendo un valor del sistema americano, ¿sí? Si alguna vez reciben datos de Estados Unidos, recibirán en pies, en millas, ¿sí? Y así sucesivamente. Las unidades de masa están en libras y eso es un dolor de cabeza que a veces causa terribles líos. Por ejemplo, un gran problema que les pasó cuando probaban el Ariane, el cohete Ariane, es que una de las primeras pruebas el cohete falló y estalló, porque como venían los datos de Inglaterra y de Europa, las cosas que venían de Inglaterra vinieron en sistema inglés y las de Europa vinieron en sistema internacional, y entonces el software no lo hicieron bien, no hicieron las conversiones adecuadas y hubo fallos y estalló el cohete. Entonces, supongo que a partir de eso es que empezó Inglaterra a pasarse al sistema internacional para evitarse este tipo de problemas. Ahora bien, ¿qué es lo que hay que hacer cuando nos pasa eso? Hay que realizar conversiones de unidades. Para lo cual necesito lo que se llaman factores de conversión. O sea, ¿cuánto equivale a qué? Por ejemplo, los típicos. Un pie equivale a 0.3448 metros. O una libra es igual a 0,4. ¿Cuánto era la conversión de libras? A ver, no, vamos por otro lado. No me estoy acortando. A ver, ¿cómo era? 2.2 libras
es igual a 1 kilogramo. Estos datos se llaman factores de conversión. Y en este caso les estoy dando los más típicos, pero existen un montón. Por ejemplo, otro dato muy importante es la pulgada. Bueno, a ver, un pie tiene 12 pulgadas. Yo sé que una pulgada es igual a 2,54 centímetros. Vamos con masa. Yo sé que una libra tiene 16 onzas. Y no me pregunten cuántos gramos tiene una onza, porque no lo tengo en mi memoria. Entonces, ya sí existen un montón de datos. Por ejemplo, en millas y kilómetros. Una milla equivale a... Híjole. A ver, ¿cómo sería? ¿Le digo? Dígamelo. Ya iba a buscar. ¿Una milla es igual a cuánto? 1.6 kilómetros. Y un 6, poco más. 0 cuánto. 0,934. Y así sucesivamente. Entonces, en este momento, ustedes necesitan tener la mayor cantidad de factores de conversión. Así que viene una consulta individual. Los factores de conversión. ¿Sí? Por ejemplo, en el INEC hay una tabla de factores de conversión. Entonces yo les mando de consulta, vayan a buscar al internet y tráiganme la tabla, reúnan la tabla más grande de factores de conversión de unidades de todo tipo. ¿De acuerdo? Más que nada, para que sepan dónde encontrarlos, porque realmente muchos de esos valores no los hemos de usar. Ahora, una vez que ya tengo los factores de conversión, voy a convertir de un tipo a otro. Por ejemplo, digamos que yo tengo 4,5 pies y yo quiero saber, ¿esta persona de 4,5 pies es alta o baja? No lo sé, no tengo idea, ¿sí? Así que voy a convertirlo. Voy a convertirlo usando la regla del 3. O sea, vamos a poner el factor de conversión. Un pie equivale a 0,3048 metros. Entonces, 4,5 pies equivale a ¿cuánto? ¿Se acuerdan las reglas del 3? Entonces, X es igual a 4,5 pies multiplicado por 0,3048 metros dividido para un pie. Así es, ¿no es cierto? Sí, me salió 1,37 metros. Ya. Pie con pie se va y su compañero me dice que es 1,37 metros. ¿Sí? ¿Hasta ahí estamos de acuerdo? O sea que la persona es más bien bajita. Y en general, todos son reglas del 3. ¿De acuerdo? Pero yo ubiqué esto así. A esto que está acá es mi factor de conversión. ¿Sí? Y entonces aquí tengo 4,15 de pies y voy colocando el factor de conversión ahí de tal forma de que se elimine, se están eliminando los pies y ya quedan metros. Veamos, esto lo puedo usar de la siguiente forma. Digamos que tuviera 38 onzas. Pero yo quiero en kilogramos. Entonces, voy a poner mis 38 onzas. Y voy a colocar factores de conversión. A ver, habíamos quedado que 16 onzas es una libra. ¿Sí? Ya onzas y onzas se van.
Estoy escribiendo mal, onzas. ¿Por qué no me corrigen? ¿Cómo se escribe la onza? ONZ, ¿no era? ONZ. Sí, pero ya le tengo en libras. Pero yo no quiero en libras, quiero en kilogramos. Pero yo sé que, por ejemplo, una libra vale, ¿cuánto era? 454 gramos. ¿Estoy bien? Ya le tengo en gramos, pero yo sé que 1000 gramos equivale a 1 kilogramo. Y estoy suponiendo de que me acuerdo los factores de conversión, pero no me acuerdo las conversiones directas, que es lo más usual que ocurre. Entonces, ¿qué es lo que tengo? A ver, onzas con onzas se fue, ya le tengo a libras. Libras con libras se fue, ya le tengo en gramos. Gramos con gramos ya se fue, ya está en kilogramos. Y entonces voy a colocar todo lo que está aquí. Sería 38 que multiplica a 1, que multiplica a 454, que multiplica a 1, todo de bajo dividido para 16, que multiplica a 1, que multiplica a 1000. Que queda kilogramos. ¿De acuerdo? Ahora, claro está completamente de más del que yo le pongo el 1, 1, 1, pero siempre recuerdo a un chico que tenía 15 años, o era 14, 15, hace como 27 años que le di clases, que yo siempre, como todos ustedes, no le incluyo el por uno, porque ya sé que por uno da lo mismo. Y le tenía puesto ahí y tuve problemas de enseñarle porque él se mareaba porque no estaba el 1 ahí, quería verle el 1 ahí. Así que yo por él tuve que ponerle el 1 para que él entienda y no haya problemas. Desde entonces, al menos por esta única vez, pongo todos los valores, los borro delante de ustedes y todos estamos claros de que no hay problema, ¿no es cierto? Problemas, ya saben que el 1 está ahí, pero todo número multiplicado por 1 da 1. ¿De acuerdo? Y entonces, ¿cuánto tengo? Salió 1.078. 278 ¿Cuánto? kilogramos. 1.078 kilogramos. ¿Estamos de acuerdo? Y a esto se le llama convertir unidades usando factores de conversión, que es lo que usualmente nosotros siempre hacemos. ¿Estamos? Profe, una duda, yo le hice diferente ahora. Le puse 38 onzas multiplicado por 1 libra sobre 16 onzas por 1 kilogramo, que son 2.2. Pero haciendo eso me sale 1,079. ¿Nos influye en algo o no? Si se da el valor diferente, hay algo malo. A ver, hagámosle de nuevo. Sería 38 onzas. Hasta ahí estamos de acuerdo. Hemos quedado 16 onzas, 1 libra. ¿De acuerdo? Ahora tienes 2.2 libras, 1 kilogramo. ¿De acuerdo? Disculpe, señorita, no le entendí nada. ¿Qué dijo? Señorita. Debe ser que tenía el micrófono encendido sin querer. Ah, perdón. Bueno, entonces sería 38. A ver, onzas con onzas se van, libras con libras se van. Entonces tendríamos 38
dividido para 16 por 2.2 y esto también me da en kilogramos. ¿Cuánto da? Me sale 1,079. Ya, básicamente es lo mismo, 1.079. ¿Sí? Una milésima arriba, una milésima abajo no es relevante. Kilogramos. No importa cómo lo hagas, siempre y cuando lo hagas bien. Posiblemente no te dio este valor porque alguna cosa no lo pusiste bien. Si es que no te dio este valor. ¿Estamos? Vamos por cosas más complicadas. Hay unidades viejas y hay unidades bien viejas. Por ejemplo, una unidad bien vieja es las yardas. Una yarda es igual a 91 centímetros. Es básicamente del sistema inglés. Y en el siglo XIX hablaban, básicamente la yarda es la distancia que hay desde el dedo medio de mi mano hasta este punto de aquí. Estirando la mano hasta acá es una yarda y hasta acá es una vara. Obviamente no es de todo el mundo y se supone que era la yarda real, o sea, la yarda de algún rey o de algún jefe, porque también existe otra medida, la vara, que era, ¿cuánto era la vara? Ven viendo cuánto era, creo que es 76 centímetros, pero tengo mis dudas. Ya hace tanto tiempo que no uso varas que no me acuerdo. Eso le iba a decir, la vara ya no se usa ya. Ya sé que no se usa, estoy hablando de unidades antiguas. A veces no se usa, pero a veces le salen. Por ejemplo, una unidad aún más antigua es la legua. Es una medida de longitud. ¿Sí? Ahora, ¿por qué les pongo las leguas? Porque hay dos novelas, no, hay una novela y un cuento que hablan de leguas. ¿Sí? La primera novela es de Julio Verne. ¿Cómo era? 20.000 leguas de viaje submarino. ¿Sí leyeron esa novela? Así sea su versión resumida. Me pareció que vi la película. Profe, le Hace tiempo. consulté cuánto mide la vara centímetro y me sale 83,59. Que yo me acuerdo que mi abuelito me decía que una vara mide 84 centímetros. Yo estoy hablando de memoria, así que 84 dijo, ¿no es cierto? O sea, eso era lo que me decía mi abuelito, pero buscando en internet me sale que mide 83,59. Eso es básicamente 84, vean. Ahí Pero va. el 83,6. Y así quedamos ni para uno o otro. Ya, ¿dónde más escucharon leguas? ¿Se acuerdan del gato con botas? Ajá. ¿Cómo se llamaban las botas? Las fotos tenían nombre. Claro, las botas de 7 leguas. Acuérdense de eso. Las botas le pertenecían al ogro, ¿de acuerdo? ¿Cuál era la característica de las botas de 7 leguas? Que en cada paso recorría 7 leguas. Solo Y me vi la película, profe. sí, pero igual en la película también aparece el nombre de las botas de 7 leguas. Y es más, yéndonos a la película, ¿sí? De acuerdo al cuento, ¿sí? El gato le convenció al ogro que se convierte en un ratón, le asaltó al legua y se lo comió, al ogro y se lo comió, ¿no es cierto? Entonces, cuando vinieron en la película de Disney, ¿cómo era la película? ¿Cómo era el nombre de la película? Shrek 2. Viene el padre de la princesa y quería deshacerse de su yerno ogro y buscó un mercenario que pudiera matar un ogro. ¿Y por qué creen que fueron por el gato con botas?
porque él había matado a un ogro y se había quedado con su bota de 7 leguas. Bien, denme buscando en el internet que sí debe ver cuánto equivale una legua. Y veamos cuánto recorrió el capitán Nemo, ¿sí? Y qué distancia recorría el gato con botas en cada paso. El capitán Nemo recorrió No, 96. ¿Qué? viendo la equivalencia de una legua. 4.8283 82, 83, ¿qué? kilómetros. Kilómetros. Bien, entonces vamos a hacer la conversión. Tenemos 20.000 leguas. Ahora tenemos una legua. 4,83 kilómetros, para no hacernos lío, legua con legua se va. ¿Y cuánto decía usted que recorrió el capitán Nemo? Y sus invitados. ¿Eh? ¿Está haciendo en millas? ¿Cuánto? 96.560,64 kilómetros. Ajá. Kilómetros. Y voy a hacer una pregunta. ¿Cuántas veces a la Tierra debió haber recorrido? ¿Cuánto es el perímetro de la Tierra? La idea, ¿cuánto es el radio de la Tierra? A ver, el perímetro es 2pi por el radio de la Tierra, ¿no es cierto? Sería 2 por 3.1416 multiplicado por, ¿cuánto es el radio de la Tierra? 6.371 kilómetros. Y 371 kilómetros. Entonces, ¿un perímetro cuánto es? $40.075. 40.075. Wow. ¿Ya? Pues aquí le ponemos un factor de conversión. 40.075 kilómetros es un perímetro de la Tierra. Kilómetros con kilómetros se va y con eso sabemos cuántas veces a la Tierra le dieron los invitados no deseados del Capitán Nemo, ¿no es cierto? Porque el Capitán Nemo había estado viajando por 20 años bajo el mar y nadie se había molestado con él, bueno, a los que un día se molestaban, ¿sí? Pero desde que estos quedaron varados ahí y los dejaron dentro, la historia es de ellos dando, ¿cuántas vueltas a la Tierra? Más de dos. Dos y un poco. Dos. Ya va. Estamos hablando de números, no estamos diciendo cualitativamente, sino cuantitativamente. ¿Cuántas veces? 2,41. Perímetros de la Tierra. O sea, le dieron 2.4 veces la vuelta a la Tierra. Bastante, ¿no es cierto? Vamos con las 7 leguas. Y entonces, mi estimado gato con botas, en cada paso, ¿cuánto recorría? 33.79 kilómetros. 33.79 kilómetros. Hagamos una pregunta de ahí. Digamos que existe el gato con botas, ¿sí? Y supongamos que va a viajar de Quito a Guayaquil con sus botas de 7 leguas. A ver, ¿cuánto es la distancia Quito-Guayaquil en línea recta? Consulten en el internet. Por algo debe servir que, aparte de ver videos de TikTok, de algo más debe servirle el internet. Y voy a decir otra cosa. Dice 432 kilómetros, pero no sé si estará bien. En línea recta no. Eso no es en línea recta. Bueno,
Espera ya. Aquí me salió O sea, según acabo de consultar, 267. dice la distancia más corta, línea recta entre Quito y Guayaquil es 267.39 kilómetros. ¿Y la distancia por camino? Me dice la ruta más corta entre Quito y Guayaquil es de 418.55 kilómetros. No sé si sea eso. Ahora, voy a hacerles una preguntita. Es en línea recta. La preguntita es esta. ¿Por qué no coinciden las dos distancias? ¿Cómo? La de arriba es la distancia en línea recta. La de abajo es la distancia más corta. ¿No que la distancia más corta es la línea recta? ¿Cuál es el problema? ¿El recorrido? La Es distancia. ver. No, ¿cuál es la distancia de línea recta? 269 La primera. kilómetros, dice su compañero. Y Ah, la distancia más corta es 418.5 kilómetros. A ver, no hay o una sea, el incompatibilidad. recorrido. ¿Mm? No, está hablando de recorrido. El recorrido más corto, el camino trazado que se El- puede recorrer por las montañas es de 418. sí, exacto. Porque lo puede hacer Ah, más largo. Entonces, por la vía más corta, yendo por vías, es 418 kilómetros, pero no viajas en línea recta. ¿Cuándo viajas por línea recta? Cuando Vas en avión o algo así. vas de ni un avión hace eso. ¿sí? Por ejemplo, el viaje entre Quito y entre Quito y Galápagos, el aeropuerto de Galápagos. Ahí casi todo es en línea recta, entonces ahí sí viaja línea recta. Pero si pudiéramos ir por tierra y luego por agua, hacemos muchos más kilómetros. Bueno, sabemos perfectamente que el gato con botas no va a recorrer esta distancia ¿qué se llama? Por avión, ni en línea recta, así que va a ir por el camino más corto porque va a ir por caminos, obviamente. Entonces vamos a usar 418.55 kilómetros, ¿de acuerdo? Pero veamos, a ver, pasemos a leguas. ¿Cuánto era una legua? 4,83 kilómetros una legua. Pero pasemos a pasos. 7 leguas, un paso. Y ahora sí, leguas con leguas se va, kilómetros con kilómetros se van. Y yo tendría que 418.55 dividido para 4,83 por 7 pasos. Y entonces, veamos el número de pasos que le toma al gato con botas llegar a Guayaquil. Según mi calculadora, 12.37 pasos. 12,37 pasos. ¿Estamos? Obviamente, esto solo es teórico y estoy usando medidas antiguas con problemas de fantasía. Bien, ¿alguna pregunta? Yo tengo una pregunta respecto al deber. No sé si la dejamos para el final. Dejémosle más tarde. Ok. Bien, vamos con problemas más realistas. A ver, ustedes saben que en el centro del sistema solar está el Sol, ¿sí? A una cierta distancia está la Tierra. Esta distancia de aquí a acá se le llama unidad astronómica, ¿de acuerdo? Pero mucho más lejos está el explaneta Plutón, ¿sí? Y mucho más lejos están los límites del sistema solar. Esta distancia de aquí a acá es básicamente un año luz, ¿sí? Entonces dicen que el efecto del Sol se deja de sentir a un año luz. Bueno, yo quiero saber ¿a cuántas unidades astronómicas está Plutón
de la Tierra. ¿Sí? ¿Y cuántas unidades astronómicas representa el límite del sistema solar, que es un año luz? Por si acaso, se supone que la nube de Oort estaría terminando a un año luz. Entonces, yo necesito varias cosas. La primera que tienen que consultar: ¿cuál es la distancia Tierra-Sol? ¿Cuál es la distancia Plutón-Sol? Esta distancia es la unidad astronómica, así que ya tendremos el factor de conversión. Y necesito saber un año luz. ¿Cuánto equivale? ¿Qué es el año luz? Es la distancia que la luz le toma recorrer en un año. ¿De acuerdo? Ah, también hay otra unidad que quisiera. Un parsec. ¿Por qué les pongo parsec? Por un gravísimo problema de la Guerra de las Galaxias, episodio 4. ¿Y saben el problemita? Claro, pues famosísimo. ¿Cuál era? El halcón milenario que viajó de no sé dónde a no sé dónde en 12 parsecs. En 12 parsecs. Y el parsec no es una distancia no es una medida de tiempo, es una distancia. Es una medida de distancia. ¿Sí? Entonces, es parsec. Parsec. Bien, denme encontrando estos valores. Y vamos a ver qué distancia eran los 12 parsecs. La de la Tierra al Sol dice que es, a ver, 149.700 millones de kilómetros. Se lo voy a dar en kilómetros todo. O sea, en notación científica, 1.497 por 10 elevado a la 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, a la 11 kilómetros. ¿Estamos? Distancia Plutón-Sol. 5,9064 por 10 a la 9 kilómetros. A ver, 5, Momento. Momento, perdón. A mí me salió 5.000 millones de kilómetros. Pero eso es menor. Eso es menor que lo de la Tierra. Ok, voy a revisar eso. Pero tenemos dos problemas. El primero, encontrar el dato, y el segundo, ponernos de acuerdo de cuál es la respuesta. O sea, le ponemos la distancia menor, ¿no? Que hay entre que puede haber entre el planeta y el Sol, ¿no? Verán, eso es un problema. Porque la órbita de un planeta no es un círculo, es una elipse. A ver, aquí tenemos el Sol. Es una elipse y tiene dos distancias, la distancia menor y la distancia mayor. ¿De acuerdo? Es más, el 4 de enero vamos a estar aquí, la Tierra. Y en medio año, la Tierra va a estar acá, la distancia mayor. ¿Sí? Eso influye en el clima, ¿verdad? ¿Claro? Influye eso, influye la inclinación de la Tierra. Por ejemplo, por la inclinación de la Tierra, ahorita Chile y Argentina están en verano. Por la inclinación de la Tierra, Estados Unidos y Europa están en invierno.
el día de mañana, 4, es la distancia más cercana que estaremos al Sol. O sea, no estaremos a 1.497 por 10 a los 11 kilómetros, sino menos. Porque lo que estaban diciéndome ahí es la distancia promedio. Entonces, si es que vos tienes dos datos, distancia mayor y distancia menor, sumarlas y dividirlas para 2, y esa sería la distancia promedio Plutón-Sol. Ya creo que encontré una. Sería 5.913.520.000. 913 por 10 a la... A ver, espera. Notación científica. 5.913. 15. Profe, 150. una pregunta todo fuera del tema para romper el hielo. Una pregunta, ¿qué? ¿Usted era físico de qué? ¿O solo es físico en la profesión? Soy físico, puro. Ah, físico puro. Ahí, eso era. Con los matemáticos puros. Tengo maestría en matemática y computación, por este caso. ¿Y le sabe a la inteligencia artificial? No me dieron clases como eso. Yo, cuando trabajaba en la Salesiana, yo manejaba lo que era visión computacional y por esa vía me metí en algunos campos de inteligencia artificial, pero realmente solo sé algo, no soy un experto. Profe, una última cosa. Ahí le di mal la distancia de la Tierra. Ahí le sobran 3 ceros. Entonces sería solo a la 8. Para que entonces el dato que dijo el compañero sí tenga sentido. Es la que sea. No la mía. Bueno, y el año luz y el parsec. El del año luz encontré que equivale a 9.461 por 10 a la 12ª. Kilómetros. ¿Y el parsec? Por cierto, no es 10 a la 11, es a la 9. 9. Sí. El parse que encontré que es 3.26 años luz. Ya, correcto. O pongámosle 3.086 por 10 a la 16 metros. No, 3.26 años luz. ¿Sí? Pongámosle, pero hacer más conversiones, ¿de acuerdo? Bien. Pero yo lo que no quiero es la distancia Plutón-Tierra, que es la distancia en línea recta que la sonda New Horizon recorrió, en línea recta, o sea, también eso es falso. ¿Sí? Entonces la distancia Tierra-Plutón sería igual a la distancia Plutón-Sol menos la distancia Tierra-Sol. Realmente no va a tener significado porque es tan la diferencia que no tendrá sentido. A ver, pero hay una forma de darle sentido. Vamos a convertir estos datos a unidades astronómicas. ¿Cuál es la unidad astronómica? Una unidad astronómica es 1.497 por 10 a la 8 kilómetros. Y denme confirmando el dato. Porque es la distancia promedio entre la Tierra y el Sol. Sí, está bien, profe, ese dato. Ya, correcto. Entonces,
Hagamos estas conversiones a unas unidades más manejables. Obviamente, esto es una UA y esto cuántas UA son. ¿Cómo le convierten? Haciendo la conversión, ¿no es cierto? Ponemos el factor de conversión. 1.497 por 10 a la 8 kilómetros, una UA. A ver. Es bueno trabajar con computadoras. Así me libro de no tener que volver a escribir. Y entonces la distancia Plutón-Sol en unidades astronómicas, ¿cuánto da? Me salió 39.49 unidades astronómicas. Ya, entonces aquí tengo 39.49 menos 1 unidades astronómicas y sería 38.49 unidades astronómicas entre la Tierra y Plutón. Bueno, a ver, esto debe haber puesto al revés. Plutón-Sol. Plutón-Tierra. ¿Sí? ¿Por qué hice todo esto? Para que vean que a veces tiene sentido haber hecho un cambio de unidades, porque pude hacer un cálculo, ¿sí? Si hubiera trabajado en 10 a la 9, 10 a la 8, le resto eso y posiblemente pierda todo el sentido de lo que estoy haciendo. ¿Sí? Y bueno, pues está más fácil. Bien, ahora sí. Vamos con los famosos 12 parsecs. Tenemos 12 parsecs. Entonces, hemos visto que 3.26... No, un parsec es 3.26 años luz. Un año luz es 9.461 por 10 a la 12 kilómetros, ¿sí? Entonces, año luz con año luz, parsec con parsec, y entonces tendríamos 12 por 3.26 por 9.461 kilómetros. Entonces, estos serían los famosos 12 parsecs que no tenían ningún sentido, que decía Han Solo que el halcón milenario había recorrido. ¿Sí? Nadie sabe a qué se refería. Es como ese otro invento de un cierto futbolista ecuatoriano que al salir de un partido dijo, no nos fue ni bien ni mal, sino todo lo contrario. ¿Sí? Que nadie sabe a qué se refería porque no tiene sentido. ¿Sí? Y no tendría sentido hablar de eso, de no ser porque hay cierta periodista rusa que habla en español que de tanto en tanto dice, no fue ni bien ni mal, sino todo lo contrario, remitiéndose a, creo que era Lupo Quiñones, no sé, pero es famoso por su ni bien ni mal, sino todo lo contrario. Bien, ¿cuántos son los 12 parsecs del halcón milenario? Me salió 3,70 por 10 a la 14. 70 por 10 a la 14. 3.70. ¿Cuánto? 3.70, ahí sí. Por si acaso, es una distancia inmensa. ¿Estamos? Vamos con una distancia aún más grande. ¿Cuánto es la distancia entre la Vía Láctea y Andrómeda en años luz?
2.5 millones de años luz. No creo. 2,5 millones, ¿no crees? Tengo en mi cabeza que es 1.2 millones. Déjame ver. Yo también vi el 2.5 millones. Ah, Profe, que estamos hablando del espacio. ¿Te acuerdas que el Ecuador había lanzado un satélite? ¿Qué le pasó? ¿Cuál de tantos? Porque hemos lanzado varios. ¿Cómo? Hemos lanzado varios. Me imagino que se refiere al el que se lanzó en el gobierno de Correa. No sé, yo solo sabía que se lanzó un satélite. Ecuador tiene un satélite. El primero que lanzaron estuvo funcionando un rato y luego la cámara dejó de funcionar. Era un microsatélite que básicamente solo era una cámara, ¿sí? Sé que iban a lanzar otro. Aparte de eso, la UTE lanzó un microsatélite. Lo sé porque el que lo lanzó, el que capitaneó el proyecto era un compañero mío de mi época de la Salesiana, que sacó el doctorado en ingeniería de sistemas en Rusia y hizo fabricar y fue a Rusia a que lo pusieran y me contó que lo había puesto en órbita. Sí, pero yo ya no sé más. Hasta ahí llegó mi chisme. Así que ya son varios. Sé que iban a poner el de la Instituto Espacial Ecuatoriano, iba a poner un segundo, pero realmente le perdí el... No sé qué pasó. Cuesta plata, pero no cuesta mucho. Ya, antes costaba mucho más. Más o menos un microsatélite vale entre 20 y 50 mil dólares y la puesta en órbita, a ver, a un turista que lo manden al espacio le cuesta 60 millones, considerando que el turista pese unos 100 kilos, ¿sí? Costaría a precio de turista 6 millones de dólares el que le pongan en el espacio. Y digo a precio de turista porque realmente no es de eso. Quitémosle el asunto de que hay que regresarlo porque no necesitamos regresarlo. Entonces, más o menos yo diría que unos 3 millones de dólares cuesta poner un satélite de 1 kilogramo en el espacio. Más Pongamos a medias, profe. Pongamos a medias, lancemos uno. No, más bien solo regáleme el 1% de su parte y me estaré contento. Por 2. Bueno, no hay problema, comparto con todos los que quieran. Solo el 1%. De 3 millones sería el 1% de su parte, sería 1,5 millones, el 1% sería ¿cuántos? 150,000. Con eso ya estoy hecho ya. Dividido para 2, 75,000, no me enojo. Esa es la razón por la cual todas las cosas espaciales son absurdamente caras. El problema es que hay que ponerlo en el espacio y ponerlo en el espacio era carísimo. Por ejemplo, ¿saben cuánto costó por kilogramo poner un hombre en la luna? Era más caro que si fuera 1 kilogramo de oro. Entonces, un astronauta de 100 kilos costó tanto como haber gastado 100 kilogramos de oro, más que de 100 kilogramos de oro. Así de caro era. Pero bueno, estamos hablando de valores de los años hasta el 72 que fueron para allá. Gracias al señor Musk, eso ha bajado bastante el poner en el espacio, pero él aún no logra poner nada en la órbita de la Luna. Está en el intento, veamos cuándo llegue. Por lo pronto podemos fijarnos que el precio de poner algo en el espacio ha bajado 10 veces, porque el Falcon 9 ya han realizado 11 viajes.
¿sí? Y estaba planificado que sean solo 10, o sea, que ya ha excedido lo planificado. De, supongamos, 60 millones de un turista en el espacio, ahorita el costo de ponerle ahí está en 6 millones, porque podemos reusar la máquina. Bueno, estoy equivocándome, porque realmente no es así. Hay cosas que no se recuperan. ¿A qué me refiero? El combustible gastado no se lo vuelve a usar, y otra cosa, la segunda etapa se pierde. Así que no es la 10ª parte, pero pongamos 8 dividido para 8. Entonces, 60 dividido para 8, ¿me daría cuánto? $7,5 millones más o menos sería el costo de poner un turista en el espacio. Si no hagan cuentas, a ver, en el Inspiration 4 costó 200 millones el viaje. Para 4. Sigue estando caro. ¿Por qué digo 60 millones? Porque es lo que le cobran los rusos a un turista ponerlo en el espacio. Supongo que hay abaratamientos del viaje por otras razones, pero bueno. ¿Qué pregunté yo? ¿Cuánto es la distancia de la Vía Láctea a la Andrómeda? Ya, me dijeron 5 por 10 a las 6 años luz. Sí. Siempre se mide desde los centros, ¿no? Desde el centro de la galaxia hasta el otro. Básicamente sí, que hay distancia mínima y distancia máxima. O sea, yo solo encontré esta, pero no, por eso le pregunto. Normalmente se mide ¿cómo se llama esto? A los centros, ¿no? Porque no especifica de qué es esta distancia. Si es desde el centro o hasta el límite de la Vía Láctea. Yo tenía en mi cabeza que era 1.2 años luz. 1.2 millones de años luz. Me sorprendió que saliera 2,5, pero como no es un dato que guardo en memoria, así debe ser. Bien, pongámoslo en kilómetros. Un año luz, ¿cuánto era? 9.461 por 10 a la 12 kilómetros. Bien. Profe, una preguntita, ¿cómo es que hacen esas mediciones? ¿Cómo hacen eso? Verá. ¿Quién se fue a medir, profe? No le miden. No le miden así. A ver, ¿cómo le miden? Verán. Hay varias formas de medir. La más precisa es cogiendo lo que se llama una vela estándar. ¿Sí? ¿A qué se refiere? Si vos tuvieras una fuente de luz con intensidad conocida, conforme te alejas, esta intensidad para cuando llegas a un punto baja en cierta magnitud. Intensidad 1, intensidad 2, porque es una onda esférica y al llegar aquí ya ha disminuido su intensidad. Básicamente la intensidad 1 dividido para la intensidad 2, ambas al cuadrado, es básicamente a las distancias 1 sobre la distancia 2, porque decae exponencialmente en función del cuadrado. Entonces, si yo mido la intensidad 2, ¿sí? Y supongo la intensidad 1, o sea, supongamos que la intensidad 1 es conocida. Entonces, la distancia 2 sería igual a la intensidad 2 al cuadrado sobre la intensidad 1 al cuadrado por la distancia 1. Obviamente esto sería en función de alguna medida que yo tenga de intensidad 1 distancia 1. El problema es, yo necesito un valor conocido de intensidad de una fuente de luz conocida.
Porque, digamos, yo veo una supernova, ¿sí? Mido la intensidad de la supernova, pero yo no sé originalmente qué intensidad tenía. Pero se encontró unas supernovas específicas. Son la supernova 1A, que básicamente es una enana roja, enana blanca. A ver, pongamos aquí la enana blanca. Sí, que está en las cercanías de un gigante gaseoso, gigante rojo. Está tan cerca que le roba material, o sea, le está arrancando material y el material va cayendo, va cayendo, va cayendo. Y entonces resulta que existe un cierto valor de masa, o sea, la masa de esto, luego de que se ha vuelto enana roja, sabe ser una fracción de la masa del Sol. Digamos que tiene una cierta fracción, 1 A sobre B, masas solares con A menor que B, ¿sí? Pero cuando llega a un valor que es 1 punto algo, voy a poner de memoria, 1.5 veces la masa del Sol, en estas circunstancias, cuando ha caído esta cantidad de materias, esta enana roja se transforma en una bomba termonuclear y estalla. El asunto es el siguiente, y yo sé cuánto es, teóricamente, cuánto es la masa necesaria para que estalle, ¿sí? Entonces, cuando yo encuentro que en la galaxia de la Andrómeda estalla una supernova 1A, mido su intensidad y ya tengo la intensidad 2. Como yo sé cuánto es este valor teórico, tengo la intensidad 1 a cierta distancia, hago los cálculos y sé cuán lejos está. Esa es la forma más eficiente de medirlo. La otra forma es por paralaje. Si está ahí, si veo desde dos puntos diferentes, veo una imagen, puedo hacer triangulación y sé cuán lejos está. Eso se lo aplica para cosas pequeñas. La siguiente forma es por un cierto tipo de estrellas variables que se calculó que las cefeidas, ¿sí? Que la frecuencia de variación es proporcional a la distancia, la frecuencia de variación es proporcional a la magnitud de la luz que emite. Y como ya tengo la magnitud que emite, puedo calcular la distancia. La primera vez que se midió la distancia entre Andrómeda y la Vía Láctea fue básicamente por cefeidas, porque se encontraron cefeidas en la galaxia de la Andrómeda y se cuantificó la distancia. La segunda vez que se midió fue básicamente por supernovas 1A. ¿Sí? Bien. ¿Cuánto es en años luz? ¿En kilómetros? Por si acaso, me tiene que dar por 10 a la 18 o 19. 19 me dio a mí. ¿Cuánto? 2.365 por 10 a la 19 kilómetros. ¿Sí? ¿Se dan cuenta de que la distancia es inmensa? 10 a la 6 es 1.000.000 de kilómetros. 10 a la 12 es 1.000.000.000 latino de kilómetros. 1.000.000.000 americano. ¿Sí? Estos son 1.000 billones. No, estoy mal. 10 a la 12. Nuestro trillón es 10 a la 18, que es 1.000.000 de billones. ¿Sí? Estos son 10 trillones de kilómetros. Es una distancia impresionantemente grande. ¿De acuerdo? Bien. Sigamos, porque entonces ustedes me van a encontrar factores de conversión y me van a buscar en los libros de la bibliografía 10 ejercicios en los cuales tengan que hacer conversiones. ¿De acuerdo? ¿Alguna pregunta está ahí? ¿No? A ver, sí, yo sí tengo una pregunta. Buscamos la tabla esa de conversiones y Sí. lo otro que dijo que es. Buscan en cualquiera de los libros de física de la bibliografía
y eligen 10 ejercicios y los resuelven. No tiene importancia tanto los ejercicios, sino que hagan las conversiones, ¿de acuerdo? Hacer conversiones. ¿Cómo lo hacemos? ¿Con regla de 3 o normal? Factores de conversión. A la final es una regla del 3, solo que es una regla del 3 optimizada. ¿Hecho? Cuando dice bibliografía se refiere a los que usted nos dio el semestre pasado. De física. O sea, Vea, ¿qué libros, por ejemplo? yo no le di física, así que la bibliografía del semestre pasado no era de física. Exacto, entonces, ¿qué libro cogemos? De los libros de la bibliografía de este semestre. Usted da una pasa física 1. Por eso es una consulta. Profe, una pregunta. Una tabla de qué era, perdón, no la anoté. Factores de conversión. Vayan Gracias. al Instituto Nacional de Normalización y ahí les dan unas cuantas tablas. El objetivo también es que sepan buscar la información por internet. ¿No se han dado cuenta de que a veces hay información contradictoria? Ya nos ha pasado algunas veces ahorita. Bien. Veamos qué son las magnitudes fundamentales y derivadas. Disculpe, profe, ¿cuántas conversiones eran? 10 ejercicios. ¿Dónde se lo enviamos? Ya definiremos. Solo estoy agregando deberes. Listo. A ver. ¿Qué son las magnitudes fundamentales? Las magnitudes fundamentales en física son aquellas que se miden directamente de comparación entre una unidad patrón versus lo que yo quiero medir. Y son solo 7 magnitudes. Son la longitud, la masa, el tiempo. ¿Qué más sigue? La temperatura. Mol. De corriente. El calor, creo que era. A ver. La corriente eléctrica. La Cantidad de intensidad sustancia. lumínica. Es corriente eléctrica, es intensidad eléctrica, ¿no es cierto? Sí. Están corrigiendo ustedes. Cantidad de sustancia también. Intensidad eléctrica, a ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Esta es la cantidad de sustancia. Intensidad lumínica me parece que era la otra. Intensidad lumínica. Ya, ¿serían todos? En el sistema internacional y el sistema americano, ya saben que esta es metros, pies, kilogramo, libra. Tiempo está en segundos, este está en segundos. La temperatura, esto es en grado centígrado, esto es en grado Fahrenheit. Intensidad es en amperio, también es en amperio. Intensidad luminosa, bueno, la cantidad de distancia es en mol y tengo entendido que aquí también es en mol. Intensidad lumínica, estén viendo cuál es la unidad, que siempre me olvido. Me parece que era CD, no me acuerdo. ¿Sí? Lux. Estén consultando. La candela. La candela. Candela. Sí, ese de candela. Profe, no es intensidad eléctrica, es intensidad de corriente. Ya. ¿Y cómo era en el sistema americano? También es candela. Nunca he usado, por eso realmente no tengo mi memoria. Yo no uso el sistema americano, salvo que me vea obligado a usarla. No me sale tampoco buscándole. Bueno, dejémosle en candela. Voy a poner un signo de interrogación aquí porque no estoy seguro. Que queda confirmación.
Estas son las 7 magnitudes fundamentales que se hacen por comparación directa con una unidad patrón. En longitud y en masa es evidente esa comparación. En el tiempo también la es, pero la comparación la hace un aparato que te da cada segundo en tu reloj, si es que está puesto solo en segundos. Si está en centésimas de segundo, la comparación es versus el tiempo que pasa en una centésima de segundo y así sucesivamente. La temperatura también, cuando vos metes un termómetro, sobre todo estos de columna de mercurio, cada una de esas distancias equivale a 1 grado. Entonces estamos midiendo lo que se mediría un grado centígrado o 1 grado Fahrenheit, así sucesivamente. Ahora, como solo hay 7, hay muchas más magnitudes que no se miden en comparación directa, sino que yo mido varias cosas y calculo. Ahora, antes que nada, se definió, como hay varias unidades, la dimensión. Profe, una cosita, la intensidad, la temperatura no es en grados centígrados, es Kelvin. Sí, y es correcta su cosa. Ni siquiera es Fahrenheit. Esto es ranking. ¿Sí? Ya. Ahora, como hay varias unidades, muchas veces quiero saber unidad de qué es. Y se recurre a la dimensión. Eso quiere decir que no importa qué unidad esté trabajando, por ejemplo, puede ser metros, pies, leguas, kilómetros, años luz, siempre se dirá que es magnitud L de longitud. La masa es M, el tiempo es T, y todo el resto debería tener su dimensión, pero como no trabajamos con ellas, dejémoslo ahí, solo vamos a trabajar con L, M y T. ¿De acuerdo? Que es la dimensión de la unidad. Ahora, estas son las magnitudes fundamentales. Las magnitudes derivadas, como yo les dije, son aquellas que se producen por cálculo. Por ejemplo, la densidad. D es igual a masa sobre volumen, ¿no es cierto? Sería kilogramo sobre metro cúbico. Eso es densidad. Sería M por L a la menos 3. ¿Qué? No. A ver. Sí, disculpe, yo estoy mal. Sería kilogramo L, M al cubo, que es L por M a la menos 3. ¿Es correcto lo que dijo su compañero? Sí. Ahora, vamos con velocidad. Metro sobre segundo. Sería AL T a la menos 1. Vamos por aceleración. Es metro sobre segundo al cuadrado. LT a la menos 2. ¿Qué sigue luego de la aceleración? La fuerza. ¿Cómo es? Kilogramo metro sobre segundo al cuadrado. Esto es MLT a la menos 2. En dimensión. A propósito, estoy cometiendo un error. No puedo usar M. No puedo usar igualdad. Porque es incorrecto. Sino que simplemente le vamos a poner la dimensión al lado así. ¿Por qué no puedo usar el igual? Podría también usar una flecha. ¿Sí? Trabajo. ¿Cuál es la unidad de trabajo? Fuerza por distancia. Kilogramo metro cuadrado sobre segundo cuadrado. La dimensión ml cuadrado t a la menos 2. Potencia. Kilogramo metro cuadrado sobre segundo al cubo. La dimensión ml cuadrado t a la menos 3. Tenemos densidad. ¿Qué otras cosas? Y así sucesivamente. Por ejemplo, ustedes en el laboratorio midieron densidad, ¿no es cierto? ¿Qué hicieron? Midieron masa, midieron volumen, dividieron y ya tenían la densidad. ¿Sí? Pero
dividieron, hicieron un cálculo. No fuimos directamente a hacer una medición, sino que luego de tomar esos valores, nosotros hicimos cálculos y ya tenemos el valor. Por eso es lo que decimos que es una magnitud derivada, porque requiere de un cálculo para saber cuánto vale. Y si requiere de un cálculo, tenemos que tomar en cuenta la, ¿cómo era la palabra? Propagación de errores, para saber cuán real o cuán poco real es. ¿Estamos de acuerdo con eso? A propósito, en la consulta también me van a consultar todos los prefijos del sistema internacional. Pongamos acá. Digo porque me olvidé de decirles. Sí saben cuáles son los prefijos, ¿no es cierto? Por si acaso háganos acuerdo. Giga, tera, iota, no eran esos. Esos. Ya. Por ejemplo, ¿A mano o a compu, profe? ¿Qué? ¿A mano o a compu? ¿Cómo te parezca más? No tengo problema con. Listo, gracias. A compu entonces. Es que lo hagas y lo revises. ¿Por qué? Porque aunque no lo crean, tiene importancia para ustedes. Y les voy a poner lo que a mí me pasó. ¿Sí? A ver, cuando yo tenía, bueno, estaba en quinto semestre, me compré mi primera computadora. Ya les dije que era una 286. ¿Sí? Una buena máquina. ¿Sí? Tenía un disco duro HD de 40 gigas. Profe, en esa época, ¿qué procesador había? 286. No tengo ni idea, o sea, ¿qué es Intel? ¿Qué es? Es Intel 286. Verás, las PCs tenían el 4086. Luego vinieron las XT, que evolucionaron esta, sí, y luego vinieron 286, 386, 486, el 586 fue llamado Pentium. ¿Sí? Luego, ¿cuáles vinieron? Vinieron los Celeron. Es que el Celeron es una... ¿qué se llama? Es un... O sea, coges el Pentium, un Pentium Celeron es un Pentium sin caché, algo así es, ¿no es cierto? La verdad que no tengo ni idea. Bueno, la cosa es que esto ha seguido yendo y a ver, ¿cuáles son las de ahora? El último que salió es el i9. Vinieron el i3, el i5, el i7 y el i9. Sí, y es más, estos depende de qué generación estemos hablando. ¿Sí? Porque te dicen la frecuencia. Ya, supongo que en Introducción a la Informática ya les hablaron de todo esto, ¿sí? Pero yo empecé aquí, a mi máquina la transformé acá, cuando hice la tesis me compré una 486, nunca tuve una Pentium y fui directo a máquinas superiores porque mi 486 funciona bien. Pero bueno, eso no tiene importancia. Lo importante es esto, que mi 286 tenía un enorme disco duro de 40 gigas. Mejor no me río porque hay discos sólidos de 120 gigas y las venden bien caras. Espera, yo estoy equivocado. A ver, megas, megabyte. Era enorme. Ya. Cuando compré mi 486 tenía un HD de 500 megabytes. Profe, ¿y ahí la memoria RAM cómo era? ¿O no tenían? Sí tenía memoria RAM, siempre he tenido. Era de 1 mega. Esta tenía 1 mega. Ahora, mi máquina de ahorita tiene un disco, bueno, tiene varios. Tiene uno de 500 gigabits y tiene uno de 2 terabits.
Y solo estoy hablando de prefijos y la conversión no es directa del prefijo porque tienes, como son bits es medio, bytes no es tan directa, pero te da una idea de todo lo que es, ¿de acuerdo? Pero viene el asunto de que hace 2 décadas y media yo compré un enorme disco duro de 40 megas. Y es más, el vendedor me dijo, ese disco duro es inmenso, usted nunca en la vida podrá llenarlo. ¿Sí? Adivinen cuánto tiempo me demoró en llenar mi disco duro enorme de 40 megas. 5 años. No. 6 meses. En 6 meses ya tenía problemas de espacio. ¿Sí? ¿Sí? Obviamente, los archivos Word, las fotos, todo era mucho más pequeño. ¿De acuerdo? Cuando pasé mi 486 tenía 500 megas. ¿Adivinen cuánto tiempo tardé en llenarle? 6 meses. ¿Sí? Y ahora, pues, siempre estoy, tengo una computadora aquí al lado que uso como para descargar basura. ¿Sí? La basura que siempre uno anda descargando, no sé por qué uno descarga. ¿Sí? Que tiene 1 tera de disco duro y siempre tengo que estar borrando cosas porque 1 tera no me es suficiente. Yo tengo 500 gigas y me sobra espacio, profe. Porque no descarga las basuras que yo descargo. Para descargar basura uso Linux. No importa que use, ¿dónde lo pone? ¿Y qué basuras descarga? A ver, yo vengo de la época en que todo me gustaba descargar. ¿Cuánto pesa una película? Una película ahorita está pesando entre 5 y 10 gigas, ¿no es cierto? No, profe, yo sé de donde saco mis películas me peso máximo de 3. 2 gigas le iba a decir yo. Ya, ¿de 2 a 10? De 2 a 5. O sea, no, las películas no son pesadas, profe. Ya, pero ¿qué baja usted? Yo bajo en HD. Yo también. Eso lo explica todo. Si es en 4K, ocupa un espacio. Claro, depende de la calidad bastante. Bueno, también depende de la duración. Si estás bajando un compendio que tiene 8 horas de video, superas los 10 gigas. Entonces, ¿cuántos teras tiene 1 giga? No, ¿cuántos gigas tiene 1 tera? ¿No son 1024? No lo sé, eso estoy preguntando. ¿Cuántos 1 terabyte tiene 1024 gigas, profe. y etcétera? Estoy hablando, ya sabemos qué es el kilo, ¿sí? Ahora hemos puesto el mega. Tenemos los gigas, tenemos los teras. ¿Qué me he pasado? Tenemos deca, hecto, kilo, mega, giga, tera. Todos estos son prefijos del sistema internacional. ¿Sí? Vamos por el otro lado de abajo. Tenemos decímetros, deci, centi, mili, y te vas para abajo. ¿No es cierto? ¿Dónde ven esto? En la frecuencia de los procesadores. A cada rato vienen procesadores más... en la tecnología para ser integrados. Los últimos integrados, ¿cómo son? De 10 nanómetro. Y el nano es un prefijo del sistema internacional. ¿Que equivale a cuánto? Su consulta es, ¿a cuánto equivale? En el sistema internacional, no se olviden que en las computadoras no es tan exacto, porque usted ya me dijo, básicamente, 1000 de una unidad 1 que equivale a una unidad 2 es 1024 unidad 1 a una unidad 2, ¿sí? Porque realmente no es el sistema decimal, sino es base 2 y es 1024 y eso arruina las conversiones, pero si no quieres hacer cálculos exactos, más o menos sabes que 1 mega es 1 millón y 1000 millones es 1 giga y 1000 millones de gigas es 1 tera. ¿Sí? Y etcétera, etcétera, etcétera. ¿Estamos?
Lo que yo quiero es que vayan a ver exactamente todos estos y cojan hasta los más extendidos, porque conforme ha pasado el tiempo hemos usado cada vez más prefijos yendo hacia el un extremo y el otro, porque cuando yo estaba en la escuela, más de kilómetros o milímetros o milis no usaba. En la universidad llegué a usar nanos y micras, megas, ¿sí? Pero gigas, hasta que compré mi segunda computadora, yo no usaba. Porque eran 500 megas, 0,5 gigas. ¿Sí? Y ahora ustedes usan teras. ¿Vamos? Bien. Lo siguiente que hay que ver es ya, acabado todo eso, ahora sí vamos a entrar a vectores y empezamos a entrar en materia. Y antes de que yo empiece, ustedes tenían preguntas para dejarlo ahí por esta semana y vemos vectores la próxima semana. ¿Qué preguntas tenían? Sobre la tarea, profe. Ya. La tarea es lo que nos había mandado a hacer. A ver, lo que estamos haciendo en mi grupo es que, o sea, cogemos un paralelepípedo cualquiera Ya. y cogemos una hoja. Sí. ¿Ya? Y ¿De cuál? entonces, no, o sea, una hoja de cuaderno que la cortamos a la mitad y cogemos una mitad. Sí, Y, pero de cuadros. ¿de cuánto? De cuadritos. No de... Ah, es que no lo escucho bien. Sí, de cuadrito. Ya. Sí, y Pero, entonces de cuadritos. espera. No, pero a ver. No, eso lo hice aparte, o sea, eso lo hice aparte. Recorté otra hoja como en un rectángulo para usarla como regla, pues de los cuadritos, ¿no? Ujú, Pero lo que estoy haciendo es el paralelepípedo le hice las medidas con los cuadritos y todo, ¿no? Y ujú. después a la hoja cortada a la mitad también le hice las medidas, ¿me Ujú. entiendes? Ah, ya. Y a la hoja le hallé el área con el error y al paralelepípedo el área de una cara con el error y el volumen todo con el error. Así Sí, está bien hecho. ¿cuál es? Verá que todas las medidas son en cuadritos. Sí, sí, ajá. Ujú. Y los errores, o sea, usted le tiene que medir lo más preciso que pueda. O sea, de cada medida usted no toma el error, sino debe ponerle el error promedio, que es más o menos la mitad de lo mínimo que puedes medir, porque luego haces el cálculo de la longitud promedio. A ver, por ejemplo, digamos que tenemos un... Ya, se supone que esto es un rectángulo, y digo se supone. Entonces la idea es que tracen líneas rectas. ¿Cuántas les mandé a medir? 10 veces. 10 de estas. Y luego que pasen las otras 10. Entonces, estas serían las A's y estas serían las B's. Entonces, tienes las A's A1 hasta A10. Y de aquí ya le sacas el valor promedio y el error de A. ¿No es cierto? Haces lo mismo con... A ver, está mal esta cosa. La tabla... A veces por hacer rápido las cosas se dibujan mal. A ver, sería I ahí. 1 hasta 10. Aquí tienes A1 hasta A10. Aquí sería IB. Tienes 1 hasta 10, B1 hasta B10. Entonces sacas A promedio, error de A, B promedio, error de B, y con esto sería el área. ¿Sí? El área promedio sería A promedio, B promedio, y el error de A sería, ¿cómo era? A promedio por el error de B más B promedio por el error de A, por lo que ya hemos hablado. ¿Se acuerdan? Ajá, sí, sí. Sí, y esto es básicamente lo que tienen que hacer para un rectángulo como ese que es así de perfecto, y para un paralelepípedo también igual de perfecto. O sea, yo lo que habría hecho es coger algo y... Usted dijo que era un paralelepípedo cualquiera, así que nosotros para coger algo que que tuviera las mismas medidas, lo que hicimos fue coger la calculadora, que sí tiene grosor más o menos. Sí, pero ¿cómo te puedo decir? La idea es que, digamos, agarras un queso, lo cortas en forma libre para que ninguno de los lados te salga exactamente igual y tengas un problema interesante.
No, o sea, a ver, que la calculadora siempre van a ser de las mismas medidas, ¿no? Pero las medidas que nosotros tomemos van a ser diferentes. Y el error que usted dice estaría ahí, en las medidas que nosotros individualmente tomemos. Sí, pero más que nada la idea es que el sistema te lleve a un error. Por ejemplo, ¿se acuerdan que yo arranqué una hoja de papel, la recorté y dije, este es un rectángulo y ustedes vieron y nadie me criticó que realmente eso no era un rectángulo porque no lo corté bien? A eso me refiero, de que tienes un sistema básicamente no perfecto, de tal forma de que lo que estás sacando son promedios y tienes errores grandes. Ese era el objetivo del trabajo, como poder, cosas que realmente, o sea, porque si vos quieres un rectángulo bien hecho, sabes que tendrías que usar una regla. Cogemos. Lo peor de todo es que hay una forma de hacerlo sin hacerme tanto lío. Mira, sería el un lado y movámosle un poco y aquí está. Ya, este es un rectángulo casi perfecto. Entonces, a ver, ustedes ya saben de errores de medición, ¿no es cierto? Ya. En este caso, los errores de medición son básicamente errores de la persona que está midiendo. ¿A qué me refiero? No es lo mismo que vos midas en una línea recta perfecta a que si vos le hubieras hecho una línea horizontal. Les presento, esta es una línea paralela a la de acá. Obviamente, la segunda está errónea y te da un dato de error. ¿Sí? Pero esto es error personal. Es el que mide, que dice, me vale un pepino este trabajo y en lugar de tratar de hacerlo bien, yo agarro y le pongo medio inclinado y hago las medidas como me da la gana y acumulo un montón de error personal porque me importa un pepino este trabajo. ¿De acuerdo? Entonces, aquí hay errores personales. En este caso, el problema es que aquí hay errores del sistema, o sea, errores del cuerpo. Esto no es un cuadrado, no es un rectángulo. ¿Qué es lo que yo estoy haciendo? Estoy básicamente midiendo un equivalente. El rectángulo promedio que equivale al que está acá, ¿sí? Y este estará dado por el A promedio y el B promedio, ¿sí? Más menos el error de A, más menos el error de B. Pero este no existe, es este de acá. Entonces estoy yo sacando el paralelepípedo con área similar más parecido al objeto que no es un rectángulo que estoy usando. Estoy sacando un símil. ¿Se acuerdan el problema ese de la vaca esférica? Aquí, obviamente, esto nunca será un rectángulo, ¿sí? Pero estoy trabajando con un rectángulo promedio, ¿sí? Entonces yo digo, esto es un rectángulo y calculo el rectángulo equivalente a esa figura geométrica. Ya, y el error lo que me dice es un dato, me dice cuán lejos del rectángulo está ese objeto. ¿Me entiendes? Entonces más o menos era para que lleguen a ese punto de decir, bueno, esto no es un rectángulo, pero el rectángulo equivalente debería ser más o menos de estas dimensiones. Y el error te dice cuán lejos del rectángulo perfecto está. ¿Me entiendes? Y el área, esa sí está más precisa. Con esto calculo el área verdadera. Área verdadera, que es igual a la de acá. Obviamente, el área verdadera es igual al área promedio más menos el error del área. ¿Sí?
el dato con el que trabajo es el área promedio, ¿sí? Y el error del área me dice qué tan lejos de la perfección está, ¿de acuerdo? Inclusive, cuando trabajas con el porcentaje de error, con el error porcentual, puedes decir que está 10% lejos de un rectángulo perfecto. ¿Entendido? Más o menos esa era la idea de este ejercicio. No creo que le habían entendido así. Espero que ahora sí le entiendan. ¿Hecho? Vale, ok. En todo caso, hagan lo que sea más adecuado a sus condiciones, porque como no se pueden ver, no pueden tener el objeto ahí, aunque podrían encontrar una solución. Yo lo que haría es dibujar un rectángulo así, escanearlo, mandar a todo el mundo y pedirles que todo el mundo imprima ¿qué se llama? A la distancia, ¿qué se llama? ¿Cómo se llama? Al tamaño normal, o sea, para que no haya compresiones, y eso usaría. Y para el objeto, iría a un programa de modelado 3D, haría un objeto, entre comillas, cúbico, no, un paralelepípedo, les mandaría a todos para que todo el mundo lo imprima, y una vez que lo imprima, iríamos a medir todo el mundo, ¿sí? Pero eso último no puede pasar porque no creo que ustedes tengan una impresora 3D en su casa. Yo tengo 3 a propósito. Tengo una de resina y 2 que son de un proyecto de filamento. Debo darles mantenimiento a los de filamento, porque la que yo uso es la mía, la de resina. Bueno, estoy hablando de teoría. ¿Alguna otra pregunta? Sí, profe, la tarea que mandó de las tablas de conversiones y los 10 ejercicios, ¿para cuándo es? Ya hemos de definir para el siguiente deber que manden, para la siguiente fecha que fijemos. O sea, ahorita solo estoy acumulando deberes. Ya me debo. Les recomiendo que lo vayan haciendo, así no se les acumulan los deberes y para las siguientes vacaciones no será mi culpa que la pasen trabajando. Porque ustedes trabajan con tiempo, ¿no es cierto? De aquí no hay vacaciones hasta carnaval, ¿no? Sí, de aquí la siguiente vacación es en carnaval. Y espero que alguien que me iba a visitar en Año Nuevo sí me visite en carnaval. ¿Estamos? ¿Bien? ¿Alguna pregunta? Inge, entonces tendríamos que ocupar objetos imperfectos para hacer las mediciones. Esa era la idea. Por eso dibujé rectángulos que están a la mano. Por cierto, hacer líneas. Lamentablemente, para un rectángulo pueden encontrar soluciones, pero para el paralelepípedo, hagan lo que puedan. Listo, gracias. ¿Bien? ¿Alguna pregunta? A ver, yo estoy debiéndoles 3 cosas. ¿Qué era lo primero? Feliz Navidad, feliz Año Nuevo. Gracias. Actitudes fundamentales eran, ¿no es cierto? Ah, no. Eran factores de conversión. Conversiones. El segundo, este de aquí. Este es cámara.
magnitudes. Y ahora debo mandarles. Condiciones y explicado. A ver, lista la lista, descargada la lista y bueno, ¿alguna pregunta que tengan? ¿Preguntas? No, ninguna pregunta. Ninguna. Bien, nos vemos la próxima semana. Chao, profe. Hasta luego. Hasta luego. Gracias. Gracias, profe. Hasta luego, profe. Gracias. Hasta luego con todos. Gracias, profe.